Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día, porque Él es bueno y cada día sus misericordias son nuevas y podemos disfrutarlas día con día y podemos aferrarnos a Él y llenarnos de Él cada momento de nuestra vida. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de esta predicación es Dios es el dueño. Ese es el tema. Dios es el dueño. Vamos a meternos en la palabra y llenarnos del Señor. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos abrazas con tu amor, porque podemos sentir palpable tu amor en nosotros. Gracias, Padre, porque en medio de cualquier circunstancia y de cualquier situación, incluso muy difícil, podemos verte, podemos sentirte y podemos saber que no vas a estar con nosotros al final de la prueba, sino en medio de la prueba, en medio de la tormenta, tú estás con nosotros y nos extiendes tu mano. En tus manos entregamos este estudio, Señor. Clamamos que seas tú quien toque cada corazón y que seas tú quien lleve tu palabra. Te lo clamamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar sobre esto. Dios es el dueño y vamos a leer el Salmo 24. Vámonos al Salmo 24, que nos habla precisamente de eso, que Él es el dueño. Y nos dice por qué. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este salmo me encanta, me encanta. Y nos habla desde el inicio que Él es el dueño. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo cuanto existe es de Él. ¿Por qué Él lo hizo? Porque Él es el creador de todo. Con su sola palabra, Él dijo, sean hechos, y fueron hechos. Sean hechos, y fueron hechos. Todo obedece a su sola palabra. Y por eso es que todo y todos le pertenecemos a Él, criaturas de Dios e hijos de Dios. Para ser criaturas, pues teníamos que ser criados por Él, y Él nos crió a todos. Todos somos criaturas de Dios. Todo ser viviente es criatura de Dios. Pero para ser hijo de Dios, entonces nos vamos a Juan 1:12, que nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hecho hijo de Dios, necesitamos recibir a Jesucristo y creer en su nombre. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces nosotros somos de Él, seamos criaturas o seamos hijos. Y nos dice por qué. Dice, Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él creó todo cuanto existe. Y luego nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí ya nos está hablando de los hijos.
Y entonces nos dice, el limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Al ser hijos, Él nos limpia con su sangre preciosa. Él nos redime. Ese fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para que nosotros alcanzáramos salvación, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y nos presenta limpios y sin mancha ante el Señor, lavados por su sangre preciosa. Y entonces podemos subir a ese lugar santo, a ese monte santo de Jehová. Veamos lo que nos dice el Salmo 119:9. Y esto, a pesar de que habla de jóvenes, pues es aplicable para todos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? ¿Cómo limpiamos nuestras manos? Porque aquí nos habla del limpio de manos y el puro de corazón. Él nos purifica y nos presenta ante el Señor, pero nosotros intencionalmente tenemos que buscar la santidad, porque la orden de Dios es ser santos porque Él es santo. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Pero ¿y cómo somos santos en este mundo tan difícil? En este mundo con tanto pecado. En este mundo en el cual pecamos de hecho, pero también por omisión. ¿Cómo logramos la santidad? Eso es lo que nos dice aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos leer, estudiar la palabra del Señor. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, porque conocemos la palabra. Entonces, intencionalmente queremos ser santos, porque Él es santo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos conocerlo de tal manera que no queremos separarnos de Él por causa de nuestro pecado. Ahora, ¿qué sucede cuando pecamos siendo ya hijos? Pues la palabra nos dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para que entonces nosotros podamos subir al monte de Jehová, estar en su lugar santo. Hay un himno muy precioso que nos habla precisamente de este capítulo y dice, yo quiero tener las manos limpias, yo quiero un corazón puro. Y luego dice en las siguientes estrofas, Señor, dame un corazón puro, dame manos limpias. Y esa debe ser nuestra oración diaria. Necesitamos estarnos limpiando diariamente, pidiendo perdón, poniéndonos a cuenta con el Señor todos los días, ya siendo hijos. Porque queremos estar en su lugar santo, porque queremos estar en el monte de Jehová. Dice, Él, el que no ha jurado con engaño, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que tiene el corazón limpio y las manos puras, recibirá bendición
de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y son dos palabras, bendición y justicia. ¿Quién no quiere bendición? ¿Quién no anhela bendición? Todos queremos ser bendecidos. Todos anhelamos esa bendición. De repente no queremos pagar el precio para ser bendecidos, que es mantenernos en santidad para agradar a Dios. Pero queremos ser bendecidos. Cuando alguien dice, hay bendición para todos, todos estamos dispuestos a recibirla. Pero hay un precio, necesitamos tener las manos limpias, el corazón puro, no elevar nuestra alma a cosas vanas, sino jurar con engaño. Para recibir bendición de Jehová, no bendición de cualquiera, de Dios, del Todopoderoso, viene bendición para nuestras vidas y justicia del Dios de salvación. Uno de los aspectos de los que más se queja el ser humano en la actualidad es que no hay justicia en las naciones, en las instituciones. Es que esto es injusto, esto que me hicieron es injusto, es que esto no era justo. Nos quejamos que no hay justicia, porque justo solo hay uno, que es Dios. Y Él nos da justicia. Recibiremos justicia de parte de Él. Y me encanta que dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tal es la generación de los que le buscan. ¿Cómo es esa generación? Que recibe bendición de Dios y justicia de Dios. Así es la generación. Y nosotros vemos cómo la sociedad ha clasificado las generaciones. Y hay diferentes generaciones, pues los baby boomers, los millennials, la generación alfa, que es la que está actualmente. Los clasifica por la época en que cada uno nació y por las diferentes circunstancias que se dieron. Y hay cuadritos donde están clasificadas las generaciones. Pero ¿saben qué? A mí no me interesa pertenecer a ninguna de esas generaciones. Yo he escuchado a muchos que están dentro de la generación millennials y ellos dicen, se mofan o se ufanan, mejor dicho, de ser parte de esa generación. Ay, sí, yo soy de los millennials. Y muchas de las características no son ni buenas, pero ellos se sienten muy felices porque retan a la autoridad y qué sé yo, tantas otras situaciones. Que no nos interese, que nos interese pertenecer a esa generación que dice la palabra, a la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Ahora, como vemos en esos cuadritos que clasifica la sociedad las diferentes generaciones, hay cualidades que cumplen para pertenecer a esta o a esta generación. Veamos cuáles son las cualidades que debe presentar esta generación que dice la palabra. Esa generación de los que le buscan y de los que buscan su rostro y que recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Cuál es la característica de esa generación? 1, aman su presencia. Aman estar en la presencia del Señor. Califícate, tú mismo puedes calificarte. Vámonos a Éxodo 33. Éxodo 33, 14. Esto es con Moisés. Le dijo el Señor a Moisés en el verso 14, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés estaba tan seguro que sin la presencia de Dios no era nada. Él amaba la presencia de Dios. Nos dice la palabra que él llegó a hablar con Dios cara a cara y que solo a él el Señor se lo ha permitido.
Él amaba la presencia del Señor. Nos cuenta la palabra que cuando bajaba del monte, su rostro resplandecía y tenía que ponerse un manto que le tapara su rostro para no llamar la atención de los demás o no causarles problemas en la vista, porque su rostro resplandecía. Él amaba la presencia. Él pasó más de un ciclo de 40 días, varios ciclos de 40 días en ayuno y oración, porque él amaba su presencia, no era un esfuerzo, él estaba deleitándose en la presencia del Señor. Si tu presencia no va, no nos saques. ¿Amas su presencia? ¿Estás dispuesto a decirte, Señor, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va, no quiero? Yo voy si tú vas. Porque si Él va, la victoria es segura. Debes amar su presencia. Debes estar sediento de su presencia. Sediento de poder llegar a tu casa y poder buscar ese lugar secreto en el que solo tú y Él hablan y poderte encontrar con Él y poder alzar tus manos y alabarlo y adorarlo y platicar. Platicar como se platica con un amigo y contarle lo que estás viviendo. Eso es amar su presencia. 2. Se deleitan en su palabra. Siempre en Salmos, vámonos al Salmo 1, que nos habla de ese varón bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Su delicia está en la ley de Jehová. Que nuestra delicia sea alimentarnos de su palabra. Que no podamos estar sin leer la palabra. Que necesitemos diariamente esa comida espiritual que encontramos en la palabra del Señor. Llenémonos de Él, llenémonos de Él. Mientras más conozcamos la palabra, más lo conocemos a Él. Y nosotros llenos de su presencia y llenos de su palabra. Son dos características fuertes de la generación de los que le buscan. 3. Alaba a Dios. Vamos otra vez a Salmo 119, solo que ahora al verso 164. Recordemos que el Salmo 119 es el salmo más grande que hay. Dice el salmista, 7 días te alabo, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. 7 veces al día te alabo. Cuando nosotros empezamos a alabarlo y alabarlo y alabarlo, el tiempo se nos va. Ni cuenta nos damos cuánto ha pasado, porque estamos deleitándonos en su presencia y lo estamos deleitando a Él con nuestra alabanza. Él se deleita en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Él se deleita cuando nosotros lo adoramos a Él, cuando lo exaltamos, cuando alzamos nuestras manos, cuando le decimos cuánto lo amamos, cuando le decimos santo, santo, santo. Eres santo, eres digno, digno. Él se deleita. Y nosotros también, porque somos de esa generación. 4. Les gusta orar. Y aquí vamos a ver a 2 personajes, a Daniel y a Elías.
Vámonos al libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, aquí habían conspirado contra Daniel para que el rey firmara un acuerdo diciendo que nadie podía adorar a otros dioses, a pesar de que el rey quería a Daniel, pero lo sorprendieron. Pero Daniel sabía a quién amaba y en quién había creído. Y entonces dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es impactante. Él siguió orando como antes, pero ahora abría las ventanas para que todos se dieran cuenta. Es prohibido que ore. Bueno, entonces se van a dar cuenta que yo sigo orando. ¿Y qué consecuencias va a traer? No me importa. Yo sigo orando. Y las consecuencias fue que lo echaron al foso de los leones. Y todavía el rey, cuando lo iban a lanzar, le dice que tu Dios te pueda salvar. Y su Dios podía. Cerró la boca de los leones y lo salvó. Se glorificó por la fe de Daniel, porque él adoraba, él amaba orar. Y el otro personaje es Elías. Y nos vamos a ir a Santiago, que Santiago hace referencia a Elías. Vamos aquí a Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 13. Vamos a leer desde el verso 13, aun cuando es más adelante que nos habla de Elías. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Elías oraba. Amaba orar, amaba platicar con su Creador, amaba platicar con su Padre Celestial. Y aquí nos habla de la oración en estos versículos que leímos. ¿Hay alguien afligido? Bueno, pues yo creo que en este momento de pandemia muchos podemos estar afligidos. Haga oración, oremos, amemos orar. Y el Señor va a quitar toda aflicción. Si alguien está contento, pues que cante y alabe al Señor. Si alguien está enfermo, que llamen a los ancianos y que vayan a orar por él. No tengamos en menos la oración intercesora. La oración intercesora puede mucho, dice la oración de fe salvará al enfermo. He orado por infinidad de enfermos y he visto la gloria de Dios al ver cómo se recuperan. Algunos que se les retroceden los síntomas. La mano de Dios es poderosa, pero tenemos que ejercer nuestra fe al orar por las personas y vamos a ver la gloria de Dios. Les aseguro que no nos vamos a
arrepentir. Pero también dice, confesaos vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros. Oremos unos por otros. Es lo mejor que podemos hacer, dedicar tiempo en oración. Tal vez no podemos ayudar de otra manera, pero orando sí. Así que oremos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces nos habla de Elías. Era un hombre como nosotros, pero dijo al rey Acab, no va a llover. Y no llovió. Él mismo sufrió la sequía, por supuesto, pero él estaba siguiendo las órdenes de Dios. Y a los 3 años y medio volvió a orar y venía la tormenta. Venía la tormenta fuerte. Era un hombre de fe. Definitivamente era un hombre de fe. Pero era solo un ser humano al igual que nosotros. Que a veces pensamos que los personajes bíblicos eran así como extraterrestres, como superhombres. No, eran seres humanos como nosotros. Así con debilidades, con pasiones, con complicaciones, con angustias. Solo seres humanos que se dejaron usar por Dios. Tal es la generación de los que le buscan. ¿Estás tú en esa generación? ¿Has podido revisar? ¿Amas su presencia? ¿Amas, añoras estar pegado a Él y sentir su presencia? Ay, es que hay veces que yo siento que hasta lo puedo tocar. ¿Te deleitas en su palabra? ¿Te deleitas a leer su palabra? ¿Te deleita, te vivifica leer y estudiar su palabra? ¿Te gusta alabar a Dios? ¿Te gusta alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, decirle cuánto lo amas? Pero no solo cantar por cantar, no solo cantar porque el ritmo es bonito. La letra tiene que ministrar nuestro corazón. La letra tiene que tener bases bíblicas para que realmente sea alabanza a Dios. ¿Te gusta orar? ¿Te gusta pasar largo tiempo platicando con el Señor? No solo es para pedir, la oración no es solo pedir. La oración tiene varias facetas. En primer lugar, la oración es para adorar a Dios, para alabarlo, para adorarlo, para bendecirlo, para decirle cuánto lo amamos, para exaltar su nombre. Esa es la primera parte de la oración, cuando nosotros lo exaltamos como Dios, como soberano, como todopoderoso. Hay otra parte de la oración cuando nosotros le hablamos como Padre. Ahí cuando le hablamos como Padre, podemos platicarle nuestras situaciones. Podemos pedirle consejo, podemos contarle cuáles son nuestros planes y si tenemos alguna necesidad, pues también como Padre le podemos pedir. Así como vamos con nuestro Padre terrenal y decirle, fíjate que necesito algo, podemos ir con Dios y le podemos ir a decir qué es lo que estamos necesitando. Y Él es bueno. Dice que esa generación recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quieres recibir lo bueno de Dios? ¿La bendición de Dios? Tienes que pertenecer a esa generación. ¿Quieres recibir la justicia del Dios de salvación y dejar de estarte quejando que no hay justicia? Pues en el hombre que vamos a esperar justicia, ya sabemos que no hay. No hay justo ni aún uno, no hay justicia. Pero en Él sí recibimos bendición y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quieres ser parte de esa generación? ¿O eres parte? Si eres parte, síguete gozando en Él. Si todavía no eres parte, hazte el checklist, hazte el examen y mira si cumples. Y lo que no, búscalo.
Clámale al Señor. Como leímos en 1 Juan 1:12, recibe a Cristo en tu corazón. Reconócelo como tu Dios. Y entonces vas a ser hijo, ya no solo criatura. Y entonces puedes empezar a clamar para tener su presencia. Una vez tú sientas la presencia del Señor, ya no vas a querer estar sin su presencia. Y vas a enamorarte de su presencia. Te vas a deleitar en su palabra. Vas a alabar a Dios con todo tu corazón. Y te va a gustar orar, porque orar es platicar con tu Padre. Y entonces podemos continuar: alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla, el que nos da la victoria siempre porque ya la tiene conquistada. Él es nuestro capitán en la batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Vuelve a preguntar. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quieres gozarte con el Rey de la Gloria? Debes pertenecer a su generación. Que no te interese tanto si calificas o no calificas en una o en la otra generación, pues hay quienes están casi en medio de una y de la siguiente generación. ¿A cuál de las dos me apego más? Estas son, pues, divisiones humanas. No, a mí me interesa pertenecer a esta generación, a la generación de los que lo buscan, a la generación de los que buscan su rostro, a la generación de los que reciben bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que Dios es el dueño y esta es la clave para pertenecer a su generación. Está en tus manos, ya lo sabes, ya lo tienes, te toca. Ya no puedes decir yo no lo sabía. Te corresponde. ¿Quieres pertenecer a su generación? Debes ser hijo. Y ya siendo hijo, debes amar su presencia, deleitarte en su palabra, alabarlo y platicar con él a través de la oración. Este es momento para acercarte a él y decidir. Y si perteneces a esa generación, síguete deleitando en él. Sigue amando su presencia. Que siga siendo la palabra tu delicia. Y sigue amando platicar con el Señor. Y si no, búscalo. Bendito Padre, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón. Amamos tu presencia, Señor. Nos deleitamos en tu palabra. Nos gozamos al alabarte, glorificarte y bendecirte. Y nos encanta platicar contigo. Toca corazones, Señor. Llega profundamente como solo tú puedes llegar. Unge y bendice a cada hijo tuyo que esté escuchando tu palabra con una bendición especial. Te lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así que, en base a este mensaje, reconocemos que Dios es el dueño, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y sabemos que somos de la generación de Dios, o sabemos si queremos o no ser de esa generación. Está en tus manos. Dios te bendiga.